Hace unos días nuestra ciudad Mérida, Yucatán recibió un premio muy importante, el cual por una parte despertó la emoción y la alegría de muchos, pero también las dudas y el escepticismo de otros. Mérida, Yucatán fue reconocida como la cuarta mejor ciudad del mundo. Nuestra ciudad, junto a urbes como Quebec, Tokio, Bangkok y Singapur, fue considerada de lo mejor y es también la única ciudad mexicana en el ranking de las mejores ciudades grandes o las Best Big Cities de todo el planeta. Pero en este canal te hablamos solamente con la verdad. ¿Realmente nuestra ciudad merece tal reconocimiento? ¿O quizás se están exagerando las cualidades positivas de nuestra ciudad con tal de que gane más premios? Hoy te vamos a platicar de 5 razones por las cuales consideramos que esta ciudad de verdad merece este premio y 5 razones por las cuales quizás podría llegar a perder su título o ni siquiera podría aspirar a título de una de las mejores ciudades del mundo. Pero antes de comenzar tienes que suscribirte, darle like, compartir este video con aquellos que estén interesados en vivir en Mérida o en mudarse a Mérida. Así que comencemos con este video. Bien, primero vamos a ver quién otorga este famoso premio. Este reconocimiento lo otorga una de las revistas más importantes sobre viajes y turismo a nivel global. Esta es la revista Condé Nast Traveler, la cual ha existido durante más de 35 años y que cada año ha crecido en número de suscriptores. Bien, resulta que cada año se hace una encuesta entre viajeros y viajeras de todas partes del mundo que visitan todos los destinos turísticos habidos y por haber, y bueno, se seleccionan aquellas ciudades que son las mejores calificadas por los viajeros. Las ciudades ganadoras aparecen en una sección de premiados que se llama Reader's Choice Award, y cada año se da a conocer la lista de ganadores. Recientemente estos premios han dividido a las ciudades en dos grandes categorías. Primero, las 10 mejores ciudades pequeñas del mundo y luego las 10 mejores ciudades grandes del mundo. Y este año en el top 10 de las mejores ciudades grandes apareció por primera vez Mérida, Yucatán, y además se colocó encima de ciudades como Montreal o Quebec y solo debajo de ciudades como Tokio y Singapur. Nuestra ciudad quedó en cuarto lugar debido a que los visitantes consideraron que su arquitectura, su comida y las playas cercanas hacen de Mérida un destino mágico. Esta nominación, por supuesto, levantó el debate en redes sociales. Por una parte, obviamente, el sector turístico, el sector restaurantero, el sector de bienes raíces y bueno, todas aquellas personas involucradas celebraron el hecho de que nuestra ciudad ganara este premio, este reconocimiento. Pero por otra parte, otros sectores de la población comentaron en redes sociales que cómo es posible que una ciudad en la cual pues falta el trabajo, la infraestructura no es tan buena o por ejemplo la vida se ha hecho más cara, cómo una ciudad así puede ganar un premio de cuarta mejor ciudad del mundo. Y es por eso que en este canal de Luis y Mía en Yucatán te vamos a decir lo que hay detrás, lo que casi no se ve y lo que no se comenta usualmente en redes sociales. Primero, esta revista Condé Nast Traveler es una entrevista enfocada a la experiencia desde el punto de vista turístico. Es decir, es una revista que se encarga sobre todo de evaluar hoteles, de evaluar resorts, de evaluar experiencias, pero desde el punto de vista de la persona que va de paso, no desde el punto de vista, por ejemplo, de la planeación urbana o de los servicios o de la persona que vive en ese lugar. Así que por supuesto esto no invalida el premio, al contrario, se debe reconocer el trabajo que ha existido, pero repito, ese es el punto de vista turístico. Pero ¿qué pasaría si tomáramos en cuenta otros factores que no aparecen en los criterios de esta revista, como por ejemplo planeación urbana, movilidad, transporte, acceso a servicios, por ejemplo quizás el tema de los sueldos? Vamos a darte 5 razones bastante honestas por las cuales esta ciudad en efecto merece este premio y 5 razones por las cuales esta ciudad quizás podría quedar eliminada de los premios a mejor ciudad en todo el mundo. Razón número 1 por la que la ciudad en efecto sí merece este premio de mejor ciudad es la seguridad. Mérida lleva varios años siendo una de las ciudades más seguras no solo de México sino de todo el continente. Las tasas de homicidios y actos delictivos son mucho más bajas en comparación con el resto del país. Y recordemos que 3 de las 5 ciudades más peligrosas de todo el planeta están aquí en México, así que es inevitable
que existe una crisis en materia de seguridad pública en nuestro país. Así que en medio de toda esta crisis de inseguridad que se vive en todo México, Mérida y el estado de Yucatán representan una especie de oasis para todas aquellas personas que buscan una mejor calidad de vida desde el punto de vista de la seguridad. Y esto, la verdad, honestamente, como yucatecos, no es porque no exista el crimen, no es porque no existan los asaltos, no es porque no exista también el tráfico de sustancias ilegales, porque existe y de hecho es poco frecuente, pero aparece en los noticieros locales. Sin embargo, en comparación con otras ciudades del mundo, incluyendo ciudades como en Estados Unidos o en Canadá, por ejemplo, pues la verdad que los niveles son bastante bajos. Pero esta es una de las razones fuertes por las cuales en efecto Mérida sí merece un premio. La razón número 2 es la calidez y la amabilidad de las personas. Y sí, sé que este punto es un poco difícil de evaluar, un poco difícil de cuantificar y de medir, pero es una realidad. Ya sea porque en otras ciudades se experimenta este tema del caos o la descomposición social y por ejemplo las personas tienden a ser mucho más desconfiadas, por ejemplo. La diferencia está muy marcada aquí en Yucatán, donde todavía existe cierto grado de buenas costumbres, existe las buenas tardes, existen los buenos modales y bueno, realmente quizás se debe, según los expertos en sociología, a que el tejido social de Yucatán todavía corresponde a una sociedad del siglo pasado, porque se conservan ciertos valores relacionados a la unidad de la familia y a la cortesía que tienen que ver con esta herencia de pues los pueblos o de las personas que vivían hace unos 50 o 100 o 150 años en la ciudad. Y es importante mencionarlo, lo hemos comentado en otros videos, hay ciertos sectores de la población que pues rechazan este crecimiento y esta migración tan intensa que ha llegado a la ciudad, ¿ok? Es básicamente un rechazo a todo lo que viene de afuera con la finalidad quizás de conservar pues las raíces yucatecas, las raíces pues incluso mayas o prehispánicas que tiene nuestro estado y que poco a poco se van mezclando con las personas que llegan de otros estados o de otros países. Sin embargo, esta calidez y esta amabilidad es un fenómeno bien conocido aquí en Yucatán y la verdad que hace que pues Mérida merezca un premio por la amabilidad de su gente. Razón número 3 por la que en efecto Mérida sí merece un premio es porque, bueno, además de lo que hemos dicho, tiene una muy buena infraestructura carretera que conecta a Mérida con otros lugares importantes de la península. Por ejemplo, hay una carretera enorme y en excelente estado que nos conecta con el puerto de Progreso. También hay unas carreteras impecables, súper limpias y sin baches que prácticamente recorren toda la península y que recorren, por ejemplo, la zona costera o la carretera que nos lleva hacia la zona de Celestún, la carretera que nos lleva hacia Cancún y hacia los pueblos mágicos. Son carreteras en excelente estado y ya llevan varios sexenios trabajando en esta infraestructura, lo cual le da una conectividad envidiable a Mérida con otras zonas del interior del estado. Así que en efecto esta infraestructura carretera afuera de la ciudad es muy importante y tiene que reconocerse, y es la razón número 3 por las que en efecto Mérida merece un premio. Razón número 4 por la que Mérida en efecto merece un premio es la inversión económica. Y no es ninguna sorpresa, ya les hemos hecho videos que vamos a colocar acá sobre la enorme inversión que está recibiendo toda la península, no solamente Mérida, pero que en efecto específicamente con programas y megaproyectos como el Tren Maya están despertando pues el interés de la inversión pública, de la inversión privada para conectar aún más la ciudad, por ejemplo con vías férreas hacia los demás pueblitos mágicos, con nuevos aeropuertos, y además esto se suma a la inversión privada de pues el capital que está llegando para colocar y construir diversos inmuebles como por ejemplo plazas comerciales y nuevos centros, nuevos hoteles, centros turísticos. Así que la inversión que se está trayendo y el empleo que se está generando es muy importante. La ciudad está creciendo bastante y por eso también Mérida merece un premio. La razón número 5 por la que Mérida en efecto merece un premio es por la cultura. La cultura es realmente una mezcla entre podríamos decir pasado prehispánico, pasado maya, las raíces mayas, la unión con nuestras raíces españolas y por supuesto el espíritu mexicano. Así que bueno, básicamente si quieres disfrutar de buena comida, de eventos sociales, de eventos culturales, no te tienes que mover muchísimos kilómetros, todo lo encuentras en una sola ciudad. Y la verdad es que el Ayuntamiento de Mérida ha trabajado bastante en pues darle cierta identidad cultural, sobre todo a ciertas zonas del centro histórico, y activar un poco más después de la pandemia estas actividades y estas experiencias culturales que hacen que de verdad Mérida valga mucho
para vivir y no solamente para turistear. Y aprovecho para comentarte que si buscas un asesor o asesor inmobiliario, puedes contar con nosotros porque, como ya hemos compartido varias veces en este canal, te podemos ofrecer los mejores proyectos en las mejores zonas y por supuesto ciertos descuentos y ciertas promociones que otros asesores o que otras empresas pues no tienen para pues sus clientes. Así que pueden contactarnos, nos pueden mandar en este momento WhatsApp, por aquí va a aparecer el link va a estar en los comentarios también. Y bueno, nos vemos en WhatsApp para platicar sobre tu futuro terreno o tu futura casa. Pero regresando ahora con lo feo, con lo negativo, con lo que no nos gusta aceptar de nuestra ciudad, vamos a 5 razones por las cuales Mérida podría llegar a perder su título de mejor ciudad del mundo, o por la cual pues quizás no merece ese título de mejor ciudad del mundo. Razón número 1 por la que Mérida podría bajar varios peldaños entre las mejores ciudades del mundo es el tema del transporte. Y este es un fenómeno que experimentan muchos meridanos, muchas personas de la ciudad, porque la verdad es que falta el transporte dado el gran crecimiento de la población. Básicamente muchas rutas no se dan abasto. Y antes, para llegar a tu destino, por ejemplo, te tenías que levantar a las 6 de la mañana para llegar a las 6:30 o 7 a tu destino. Y ahora, porque los camiones pasan absolutamente llenos, te tienes que despertar mucho más temprano porque simplemente el transporte ya no se da abasto. Así que esto afecta muchísimo, sobre todo a aquellas personas trabajadoras, aquellos estudiantes, y la verdad es un tema, si bien en el cual ya se está trabajando y ya se están abriendo nuevas rutas, la verdad es que deja mucho que desear y hace que el transporte por medio de tu vehículo, tu automóvil o quizás tu motocicleta, no sé, sea básicamente una necesidad y no solamente un lujo. Una necesidad. Y esto nos lleva a la siguiente razón por la cual Mérida podría perder puntos como mejor ciudad, es el tema de la mala planeación urbana. Y este es un problema que no solamente tiene Mérida, tienen muchísimas ciudades que son consideradas grandes metrópolis, enormes ciudades a través de todo el mundo. Es el tema de la imposibilidad de atravesar la ciudad de punto A a punto B de una forma realmente eficiente. Por ejemplo, si te quieres mover del este al oeste de la ciudad o del norte al sur de la ciudad, lo que tienes que hacer es tomar el anillo periférico, conducir a través del anillo periférico de Mérida y básicamente rodear la ciudad, porque si lo haces a través de la ciudad, las pequeñas carreteras o las pequeñas digamos que vías secundarias y terciarias están realmente mal diseñadas, corresponden a la infraestructura de una ciudad que ya ha envejecido y por lo tanto se genera un caos vial bastante importante. La verdad, esto pasa con muchas ciudades del mundo, es por eso que aquí en Mérida ya se está hablando incluso de un segundo anillo periférico para darle un poco más de desahogo a las principales vías que ya se empiezan a congestionar y que, si bien al día de hoy son bastante eficientes, la verdad que en los próximos 5 a 10 años podrían empezar a presentar problemas muy importantes, sobre todo porque hay cada vez más personas viviendo en la ciudad. Así que la planeación urbana definitivamente tiene que mejorar, y como bueno, el centro histórico y la primera parte de la ciudad ya está ahí, no lo podemos quitar, se tiene que hacer mejoras en la reglamentación para construir una mejor ciudad con mejores accesos, con mejores vías, un lugar donde uno se pueda mover más rápido, porque de lo contrario pues la ciudad colapsaría en el tráfico como muchas ciudades de todo el mundo. Razón número 3 por la que nuestra ciudad podría bajar muchos títulos o incluso no llegar a ser considerada una buena ciudad o una de las mejores ciudades es el tema de la contaminación del agua. En muchas ciudades del mundo, para encontrar agua tenemos que hacer perforaciones de 100, 200 o incluso 300 metros de profundidad para encontrar agua. Y esta agua usualmente ha sido filtrada por el suelo, ha sido parcialmente limpiada por las diversas capas del subsuelo. Sin embargo, aquí en Yucatán, nuestro suelo y nuestra agua se comporta diferente. Por ejemplo, el suelo es altamente permeable no solamente al agua, sino a la contaminación. Y por supuesto, el agua no se encuentra a 100 o 200 metros, se encuentra básicamente a 8 o 10 metros debajo de nuestros pies, por lo cual es muy susceptible a la contaminación. Y es que más del 90% de todas las principales ciudades de todo el mundo no tienen un buen sistema de gestión de basura. Básicamente toda la basura que se genera en la ciudad se coloca en los vertederos, y obviamente cuando viene la lluvia, estos residuos, estos desechos líquidos, también se llaman lixiviados, pues pasan al manto acuífero y lo contaminan muy fácilmente. Así que estamos prácticamente en riesgo constante porque el agua está muy cerca de la superficie y todavía falta demasiado por hacer
en términos de manejo de basura. A pesar de que ya existen ciertos programas no solo de limpieza, sino también de recolección y de reciclado, por ejemplo, de baterías, de vidrio, de plásticos, la verdad es que todavía falta muchísimo. Se han hecho esfuerzos, pero no son suficientes para evitar que en un futuro el agua, uno de los principales recursos, se contamine no solamente por la basura, sino por temas de drenaje y por temas de desechos humanos. Así que, gobierno, tienen que hacer algo bastante rápido, porque es un problema que en un futuro puede ser aún más grave y puede hacer que no alcancemos a estar entre las mejores ciudades del mundo. Razón número 4 por la que Mérida podría perder su premio a mejor ciudad del mundo es el tema de los salarios bajos. Sin embargo, ya hemos hablado de esto en otro video y vamos a colocar el link aquí arriba para que profundicemos un poco más en ese tema, que es muy complejo y que no solamente depende de la ciudad, sino también de la economía nacional. Y razón número 5 por la que Mérida podría descender aún más en estos puestos de las mejores ciudades es el tema de la vivienda. El costo de la vivienda se ha hecho bastante más alto, y es que, bueno, de por sí nuestro estado en Yucatán es conocido por, pues entre todos los estados del país, estar en la tabla de hasta abajo respecto a los salarios, es decir, los sueldos son más bajos en comparación con el resto de la república, y pues evidentemente hay un aumento de personas, sobre todo personas que vienen de otros países, que vienen con otras divisas, que compran con dólares o compran con euros. Por lo tanto, aumenta muchísimo el precio de la vivienda, y pues básicamente al yucateco o al meridano de a pie que ha intentado ahorrar toda su vida ya no le alcanza para comprar una vivienda, ni siquiera en ocasiones estas viviendas que se consideran como viviendas o casas de interés social. Así que el precio se ha elevado muchísimo. Eso es bueno para aquellos que tienen un patrimonio construido o para aquellos inversionistas que están pues buscando plusvalía. Sin embargo, también se tiene que gobernar a favor de aquellas personas que menos tienen, es decir, gobernar para todos y no solamente para tener una buena experiencia desde el punto de vista turístico. Así que Mérida tiene que trabajar muchísimo para tener viviendas de mejor calidad y más accesibles. De lo contrario, pues muchas personas, sobre todo aquellas personas locales, aquellos meridanos y yucatecos, pues no podrán tener acceso a su vivienda hoy y tendrán que rentar pues prácticamente durante toda su vida. Pero hemos llegado a la parte de los comentarios. ¿Tú qué opinas? ¿Nuestra ciudad en efecto merece tantos premios? ¿Qué le falta por mejorar? ¿Ya has visitado nuestra ciudad? ¿Te gustaría venirte a vivir aquí a Mérida, Yucatán? O en su defecto quizás comprar una casa aquí en Mérida, Yucatán. Colócalo en los comentarios, nos interesa muchísimo saber qué es lo que piensas, los vamos a leer todos. Y no te olvides contactarnos si quieres a un asesor inmobiliario honesto. Nosotros podemos ser esos asesores que te ayuden a completar tu patrimonio y tu sueño de vivir aquí en Mérida, en Yucatán. Mi nombre es Luis Chin, te mando saludos también de parte de Mía. Y bueno, te recuerdo que nuestro canal está listo para que te suscribas. Somos Luis y Mía en Yucatán. Nos vemos en el siguiente video.